Lección aprendida. Erika, el tema que nos convoca esta mañana, y te vamos a abrir las líneas porque hay muchas personas frustradas con sus procesos sobre pensión de alimentos, ¿no? En el sentido que hay una ley, un marco legal, que siempre protege al menor como corresponde. Pero en el mundo de los adultos siempre hay quien le saca la vuelta a la ley y no declara lo que gana, o si tiene propiedades la pone a nombre de otra persona, y siempre se está haciendo el indigente o la indigente. También hay mujeres que pueden enfrentar y colaborar con la manutención de sus hijos y manipulan la información. Entonces, ahí hay un entrampamiento que es cualquier ley, por eficiente que sea y bien redactada que esté, si no es interpretada por buenas personas, nos llevan a las situaciones que día a día vemos. ¿Crees que hay un marco legal que pueda contrarrestar las malas intenciones de las personas, de un padre o de una madre frente a una pensión de alimentos? Es la primera pregunta que te hago mientras abrimos las líneas, que son el 212-4100 y el 212-7165. Sí, en efecto hay normas que protegen, ¿no?, de estas intenciones, ¿no? Por ejemplo, en principio tendríamos que tipificarlo también como un hecho de violencia hacia la mujer, ¿no? Violencia económica, ¿no? Al, digamos, permitir que solamente la mujer asuma, o el hombre, en caso sea él quien esté a cargo de la tenencia de los hijos, ¿no?, asuma únicamente los gastos de los hijos, ¿no?, porque la norma establece que son ambos padres. Entonces es a ambos a quienes les corresponde, y el hecho ya de entorpecer o de, digamos, tratar de eludir estas responsabilidades a través de falsear la realidad, ¿no?, de trastocar la realidad, entonces ya se estaría incurriendo también en delitos de obstrucción a la justicia, ¿no? Que están sancionados con pena privativa de la libertad. Sí, entiendo el marco legal, pero también quería encontrar salidas antes de ir a un juicio larguísimo. Y como comprenderás, a RPP llaman mujeres que se han pasado la vida litigando y no han encontrado justicia, no han encontrado la indemnización para la pensión de alimentos. Así es que ahí hay un tema pendiente, me imagino, que subsanar. Vamos a escuchar al primer oyente. Ernesto nos llama desde Santa Catalina. Ernesto, buenos días. Señor Fernandina, buenos días. Buenos días. Gracias por atender mi llamada. Una pregunta para la doctora, y dos cosas cortitas, ¿no? La primera, que yo tengo entendido que el penal de Piedras Gordas o Ancón 1, Ancón 2 está lleno de sujetos que no han sabido hacerse cargo de sus niños, ¿no? Que por pensión de alimentos es bastante ya detenido en ese caso. Yo tal vez lo veo por la parte que las mujeres muchas veces no reclaman a buena hora, con un buen asesoramiento, pues su necesidad de alimento para sus niños. ¿Por qué sucede eso? Y número dos, llevando esto un poquito más adelante hacia la delincuencia juvenil, porque muchos niños son abandonados a su suerte, la Defensoría del Pueblo no podría promover un proyecto de ley donde diría que los delincuentes menores de 16 años, el que paga la pena es el padre, sea quien sea, para que de alguna manera el padre sea a cargo, pues, de esos hijos que están descarriados, que entran a la delincuencia, al sicariato juvenil. ¿Atendía alguna cabida esta ley? ¿Podría hacerse realidad? Muchas gracias. Bien. A ver, respecto a la primera pregunta, ¿no?, sobre los sujetos que se encuentran en los penales, purgando penas por delito de omisión a la asistencia familiar, casualmente, si están en los penales es porque han habido un reclamo, ¿no? Previamente a esta condena ha habido un proceso de alimentos previo en el cual se le ha exigido el cumplimiento, y estas personas no han cumplido con eso, y entonces por eso ya incurren en lo que se llama el delito de omisión a la asistencia familiar. Lo que se debería buscar en este aspecto es una solución más más acorde, ¿no?, a la problemática, porque el estar internando, pues, a las personas en los penales no va a resolver el problema, o sea, no va a hacer
que cumplan, ¿no?, con la pensión alimenticia. Entonces se debería buscar otros mecanismos, otras formas, ¿no?, para hacer que cumplan con esta obligación ya establecida por un juez, ¿no? Porque si están en un penal es porque ya el juez determinó que deben cumplir, pero el incumplimiento persiste. Vamos con la siguiente llamada. Martín, desde Independencia. Buenos días, Martín. La doctora te escucha. Buenos días. La semana pasada, hace 15 días yo llamé y bueno, le conté mi caso, que la mamá de mis hijos es quien no me deja ver ni tampoco permite que le haga ningún tipo de... Nos acordamos que mientras habían clases escolares te las ingeniaste para ir a la hora del recreo y te apoyaban los profesores, pero en la medida que suspendieron las clases por el confinamiento, hasta le habías perdido el rastro a tus hijos. La mamá se había encargado de borrar domicilio fijo para visitarlos. Sí, nos impactó tu caso y nos solidarizamos contigo. Muchas gracias. Bueno, tengo muchas preguntas al respecto. Primero, por ahí yo conversé con algunas personas conociendo, bueno, que han pasado algún tipo de este caso, y me dijeron de que, por ejemplo, ella podía esperar a que pase un tiempo y después denunciarme por alimentos y hacer que yo pague todo este tiempo que ella no permite que yo incluso le deposite, porque no tengo un número de cuenta donde depositarle. Yo antes le depositaba, ¿no? Pero ella cerró su número de cuenta en el banco y simplemente no me recibe la pensión de mis hijos. Y entonces esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tanto me perjudica a mí por el hecho de no poder tener los canales regulares para poderle depositar? Y lo otro es, ¿qué puedo hacer yo para poder tener cerca a mis hijos o poderlos ver? Sigues sin tener una dirección donde verlos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo la única forma de poder saber el único forma de poder llegar hacia ella es mediante un familiar que ella tiene por donde yo vivo, que era el lugar donde ella vivía antes, es la casa de los abuelos. Entonces, yo al domicilio de ahí, porque ahí figura su reunión de ella. Claro, pero siempre es con la ayuda de un profesor, con la ayuda de un director, y tú eres un padre que quiere contribuir económicamente y ver crecer a tus hijos. O sea, estás en todo tu derecho de verlos. Nadie creo que te puede privar de eso. Así es que valiéndote de la ayuda de una vecina o de que alguien que te va reportando, logras no romper ese vínculo. Pero nosotros no salimos de nuestro asombro como una madre puede privar a un papá de algo tan elemental. Más allá de lo que diga un juez, ¿cómo no vas a permitir que tu hijo vea a su padre? Pero en fin, es la vida real y supera la ficción. Aquí está la doctora para aconsejarte. Sí, exactamente. Incluso podría también ser reportado como un hecho de violencia hacia los niños, el quebrantamiento de este vínculo paterno-filial, ¿no? Porque es un derecho no solamente tuyo, también es un derecho de tus hijos de tener contacto con el padre, ¿no? Entonces, mientras ambos padres ejerzan la patria potestad, pues a ambos le asisten tanto deberes, pero también son derechos. Entonces, en este caso, pues hay un quebrantamiento y es obvio que hay un tema de violencia psicológica en agravio también de tus hijos, porque si hay este rompimiento del vínculo, de todas maneras esto se ocasiona un perjuicio, ¿no? En tus hijos. Respecto a la siguiente pregunta... Sí, y yo te pido, Erika, que la siguiente parte de la respuesta se la demos al volver, porque estamos con el compromiso de escuchar a los anunciantes a esta hora de la mañana. Y también hay más consultas para ti. Volvemos con Erika de la Defensoría del Pueblo. Doctor Anchante, había una parte de la pregunta del último oyente que quedó en contestársela. Se la puede contestar y luego yo le doy pase a la siguiente llamada, por favor. Claro que sí. Era respecto a que el señor también manifestaba su deseo de asumir, ¿no?, la obligación alimenticia que le corresponde. En este caso, la obligación alimenticia es exigible desde que a uno se le notifica con la interposición de una demanda de alimentos.
En este caso, la señora, para exigirle, digamos, el cumplimiento, tendría que interponer una demanda de alimentos, y una vez que usted recibe la notificación de esa demanda, a partir de ese momento puede iniciar el pago, ¿no?, de esta pensión alimenticia, tal vez poniéndose de acuerdo con la señora al notificarle esta demanda, ¿no? De repente pueden en la audiencia conciliar y llegar a una solución, pero mientras no se le notifique una demanda de alimentos, no va a ser posible que la señora le exija este cumplimiento. Vamos con Maritza, que nos llama desde San Miguel. Buenos días, Maritza. Buenos días, señorita comisionada. Buenos días, querido amigo, ¿cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias. Doctorcita, mire, mi hija se casó a los 3 años, bueno, se separó con su esposo. Ella desde ese momento lleva un juicio de alimentos, a él no se le ubica, ella ha tenido que seguirlo por 2, 3 años en los trabajos que ella podía ubicarlo porque él decía que no trabajaba. Ella lo ubicaba, iba, expresaba, llevaba pues no el documento que presentaba, y así podían por lo menos 1 o 2 meses pasarle la pensión al bebé, ¿no? Después se desaparecía otra vez, y así por 2, 3 veces. Después ya no se le ha vuelto a ubicar. Él tiene hasta la orden de captura, tiene ya, pero no lo encuentran, no lo ubican. ¿Cómo se podría hacer? Mire, mi nietecito tiene 8 años. Y él hasta ahora ni se preocupa por buscarlo, ni siquiera dejarle, aunque sea donde los abuelitos, nada, como yo le decía cuando él tenía, yo lo llevaba donde los abuelitos para que él lo viera, y los abuelitos lo vieran, porque para que no perdiera ese el vínculo cariño, con su pero familia paterna. Ahora, bueno, claro, ya no se puede. El vínculo con su familia paterna ustedes lo quieren mantener. Sí, pero, claro. Pero él no ha puesto nada de su parte, ha desaparecido físicamente y se lo ha tragado la tierra. Yo lo llevaba a la casa de los abuelitos y lo recogía porque él ya estaba en el jardín. Tenía que recoger el día lunes, ¿no? A veces él, por casualidad, me lo entregaba a mí. Entonces yo le decía, ¿por qué no has traído por lo menos 6 tarros de leche para entregarme para el bebé? Lo único que hacía sonreírse, no, ya voy a arreglar eso. Pero nunca, doctorcita. 8 años nada. Y ni un tarro de leche, literal. Nada, doctora, la no nada, puede ser o sea, eso. la nada. Y tampoco la disposición a vincularse De efectivamente buscarlo, con nada, él. Claro. De buscarlo, nada. Una vez quiso reconciliarse con mi hija, doctorcita, que yo le dije, hija, ten cuidado, porque eso ya estaba la demanda de por medio. Eso no me huele bien, le digo. Dicho y hecho, doctorcita. Estuvo con ella, habrá estado unos días, y ya comenzó. No, mira, eso me hace daño, la denuncia quítala, ya vamos a estar bien, te voy a pasar. Mentira, nunca más. O sea, muy nunca más. Pero sí. Felizmente tu hija, aconsejada por ti, no retiró la demanda y se dio nítidamente de sus malas intenciones. Pero claro. No hay ninguna salida. ¿Cómo podría ayudar a mi nietecito, por favor? Él ya pasa a 3º de primaria, mi niñito, y no se acuerda de su padre porque no lo ve ya cuántos años. ¿Y los abuelos paternos cómo han reaccionado ante esto? Por lo menos tristes también, tristes, pero porque sí. la hermana de él es su madrina, una vez lo buscó, y bueno, mi hija por la misma situación económica está de una casa a otra buscando lo más cómodo, pues, ¿no? Y ya se ha perdido todo contacto, porque ni la llaman, ni la buscan, ni hacen el intento de buscarla, nada. Bueno. Señora, una consulta. Cuando usted dice que tiene orden de captura, ¿quiere decir que está vigente el proceso penal de omisión de asistencia familiar? Sí, ya le dieron a mi hija el documento. Siempre le consulta al abogado, y bueno, ahorita con la pandemia, pues no. Dicen que no hay todavía ninguna contestación, pero ella tiene orden de captura. Por eso, cuando usted me dice que él tiene orden de captura, quiere decir que hay un proceso penal vigente por omisión de asistencia familiar. Sí. Entonces, en ese proceso se debe, pues, intensificar las labores de búsqueda para que él pueda asumir. Ahora, cuando Mauricio le preguntaba respecto a los abuelos paternos,
Me parece que lo que quería saber era si es que los abuelos paternos todavía continúan teniendo contacto con ustedes, con su hijo, con su nieto, y si tienen noticias sobre su hijo, sobre dónde vive o qué es lo que dicen ellos respecto a este señor, porque en este caso, pues en ausencia del obligado principal, sería el padre, pues podrían asumir también esa obligación los abuelos, porque las demandas de alimentos se puede hacer extensiva cuando no hay quien asuma la responsabilidad, ¿no? Se puede transferir a los abuelos, en todo caso, que quienes, me imagino, deben tener conocimiento del paradero de su hijo, sino que en ese sentido me parece que lo estuvieran apoyando. Él parece que ya se ha vuelto a casar y tiene familia, pero los padres no dan razón, no saben dónde vive, no saben cómo ubicarlo, nada. Uh-huh. Los documentos le llegaban donde los padres, porque él no daba cara, ni la única dirección que daba es donde los padres, y ahí se le dejaban todos los documentos que mandaban del Poder Judicial, pues, ¿no? Claro, sí, pero muchas veces la familia sale pues en apoyo, ¿no? de estos irresponsables y que no quieren asumir y se niegan a veces a dar los domicilios y a colaborar, digamos, con la justicia. Entonces, en ese sentido, creo que la demanda podría ser trasladada a los abuelos, ya que no existe quien asuma la responsabilidad, ¿no? El papá, pues no hay forma de obligarlo, sería intensificar las labores de búsqueda para capturarlo. O sea, si este señor se ha casado, ha fijado un domicilio en algún lado, o sea, ¿cómo es posible que pueda casarse? Más allá de todo lo que usted está repitiendo, hay un daño emocional a ese pequeño porque se siente rechazado, ¿no? Es triste. Felizmente tiene una abuela y una madre que lo llenan de afecto, lo acogen, lo protegen, pero cuando se trata de ir al vínculo de la familia que tiene, ya no hay reciprocidad. Ahí tiene un caso donde hay impunidad, ¿no? Porque no puede ser que a un requisitoriado la tierra se lo trague. Bueno, gracias, doctora Anchante. Hasta una próxima oportunidad. Volvemos con más en Encendidos. ¿Aló?